Es día 7 en Alrededor de mi Mesa 365. Soy Lorena, tu amiga y compañera de lectura. Bienvenidos al podcast de Alrededor de mi Mesa. ¿Puedes creerlo? Hoy completamos una semana. Si eres nuevo, bienvenido. Y si has venido los 7 días, bienvenido otra vez. ¡Qué fabuloso! Te animamos a mantenerte en el trayecto incluso si estás desanimado o no llegaste desde el principio. Lo más importante es que has venido hoy y aún más importante que en este día hayas leído tu Biblia poniendo tu corazón en ella. Mira, no tienes que hacer los 365 días de leer la Biblia. Esa es una gran meta, pero cosas inesperadas pasan. Sin embargo, no te rindas. Si estás retrasado, eso es muy fácil que ocurra, pero no dejes de ir a la palabra. El banquete de hoy está en Job, capítulos 14, 15 y 16, y estaremos en el libro de Job por aproximadamente 9 días más. Para muchos de nosotros este libro suele ser un desafío, pero yo estoy fascinada en cómo cada año que lo leo puedo ver más y más claro lo que Dios está comunicando en estos pasajes. Y si ya empezaste a leer Job, por favor, no puedes detenerte ahora. Estamos más cerca de la victoria. Si de alguna manera te estamos bendiciendo, no dejes de presionar el botón me gusta, suscribirte. Y si compartes este podcast, nos estás ayudando a llevar el Evangelio alrededor del mundo. Abrimos el capítulo 14, versículos 1 y 2. Job, el sufriente protagonista, continúa su reflexión sobre la brevedad de la vida. No solo la vida del hombre no es permanente, sino que experimenta sinsabores también. Versículos 3 y 4. Job retrata a Dios como llevándolo a una corte para condenarlo. Según Job, Dios lo considera irreversiblemente impuro. Versículos 5 y 6. Job cuestiona a Dios sobre ¿por qué es tan duro con él? Dios determina nuestros días, es decir, cuánto tiempo vivimos. Todo eso está en manos de Dios. Versículos del 7 al 9. Job continúa y afirma que hay esperanza aún para un árbol muerto. Y así es, incluso si un árbol viejo parece que prácticamente no tiene vida. Versículo 10. Contrasta esto con el destino del hombre, con el de un árbol que incluso cuando es cortado, tiene la esperanza de renovarse. Versículo 11. Contrasta claramente la mortalidad humana con la posibilidad de renovación que se encuentra en la naturaleza. Versículo 12. El lamento de Job señala la necesidad de que Dios proporcionará una manera para que la humanidad pudiera volver a vivir después de abandonar sus cuerpos terrenales. Versículos 3 y 14. Job fantasea con la idea de morir temporalmente. Entonces se da cuenta que esto es imposible y se resigna a esperar hasta que algo pase en su vida. Versículo 15. Job expresa su esperanza segura que Dios finalmente lo llamará y que confía en el deseo de Dios por su creación. Versículo 16. En este momento, Job imagina a Dios contando cada uno de sus pasos, pero en el futuro, cuando Dios sea misericordioso con Job, imagina que Dios no observará ni notará su pecado. Versículo 17. Ahora Job mira la futura misericordia de Dios hacia él en manera de tomar todos sus pecados como si fueran basura y los mete en una bolsa que luego la cose, cubriendo así sus pecados para siempre. Versículo 18 al 19. La esperanza que Dios aparte su ira y comience a ser misericordioso con el Job que sufre, se está desmoronando como una montaña o una roca que se desgasta por la fricción del agua impetuosa. Versículo 20. Job se ve a sí mismo de esa manera y como un candidato para la muerte. Versículo 21. Los hijos de Job son los que están muertos y no conocen lo que está pasando con su padre sufriente. Él está siendo humillado por sus amigos, pero los 10 hijos de Job no lo saben. Versículo 22. Esta descripción calza muy bien con la situación de Job. Su sufrimiento físico es extremo y su agitación emocional también. Los 3 capítulos de intervención de Job desatarán un segundo ciclo de refutaciones de sus 3 amigos.
Y aquí va la primera, en el capítulo 15, versículo del 1 al 3. Elifaz acusa a Job de ofrecer palabras vacías, desestima los discursos y protestas de dolor de Job como si fueran inútiles. Creo que a Elifaz le falta sabiduría en comunicarse con alguien que sufre. Versículo 4. Elifaz está implicando que Job ha dejado de ser piadoso, y lo que está ocurriendo en su vida es por falta de oración y meditación ante Dios. Según Elifaz, como Job no está orando a Dios como debería, Job está en pecado. Versículos 5 y 6. Como Job está pecando con su boca y la ha usado para expresar lo que Elifaz considera ideas impías, Job está siendo condenado por sus mismas palabras. Así es como Elifaz piensa en su mente. Versículos del 7 al 10. Otra vez se toma la idea de la sabiduría. ¿Recuerdas en los capítulos 12, 13 y 14 que Job expuso que estos tres sujetos no eran sabios como ellos se consideraban? Probablemente Elifaz se sintió ofendido y ahora reprende a Job por este punto y trata de que Job acepte su sabiduría, y la idea de esa sabiduría es que los pecadores son castigados por Dios en esta vida. Por tanto, Job está siendo castigado porque es un pecador y punto. Lo que necesita hacer es dejar de pecar y orar a Dios, y Dios se volverá a Job y comenzará a bendecirlo una vez más. Si Job hace eso, ¿quién gana? El ganador sería Satanás. Si Job confiesa algún pecado falso para que Dios comience a bendecirlo, la afirmación de Satanás de que Job adora a Dios por las cosas que le da sería cierta, y proclamaría que Dios soborna con cosas a las personas para que lo adoren. ¿Qué clase de Dios sería que necesita sobornar a la gente para que lo adoren? Entonces, ¿la sabiduría de Elifaz es verdad o necedad? Es necedad y no le sirve de nada a Job. Versículos del 11 al 13. Elifaz está poniendo su sabiduría a la altura de la sabiduría de Dios mismo. Y como Job está rechazando las ideas de Elifaz con cierto enojo e ira, Elifaz lo acusa de que está rechazando la consolación de Dios. Y parece que en la mente de Elifaz las palabras de Job en los capítulos 12 al 14 son una forma de atacar a Dios. Versículos 14 al 16. Elifaz proclama que cada uno es pecador, pero eso no explica la situación de Job, y previamente Job también ya ha reconocido esto. Versículos 17 al 26. Elifaz declaró que el hombre malvado sufrirá constantemente dolor físico, y Job está experimentando dolor físico. También el hombre malvado se alarma repentinamente por el sonido de gente que viene a destruir sus posesiones. Y Job también ha experimentado esto. Y no solo ha sido así, el hombre malvado también es pesimista en cuanto a sus posibilidades de escapar del trato que Dios le dará. Y una vez más, esta descripción se ajusta perfectamente a Job. Para Elifaz, esto es demasiada coincidencia. Versículos 27 al 32. Según Elifaz, el malvado es un gordo glotón. También el malvado vive alejado de la sociedad como resultado de su odio general. La riqueza del malvado vuela lejos de él. Y una vez más, esto sucedió a Job. El malvado será destruido, Dios lo marchitará y destruirá. El malvado es amonestado, y en la mente de Elifaz dice: hay un hombre así, y está sentado justo frente a mí. Versículos 33 al 35. La idea es la pérdida prematura de la fruta. Las uvas verdes finalmente se convierten en maduras, las flores del olivo generalmente se convierten en aceitunas, pero cuando estas flores se caen antes que den fruto, no hay producción. Y eso es lo que Elifaz está viendo en la vida de Job. A Job le falta fruto, las cosas se ven mal, y Elifaz sabe por qué, pues Job es un hombre malvado. Al terminar, se extiende a una congregación de hombres malvados, y como que Elifaz sospecha que Job acepta sobornos y se olvidó de la justicia real, y quizá ese sea el pecado por el que Dios está señalando a Job. Así es como piensa Elifaz. Capítulo 16, versículos del 1 al 5. Job comienza este capítulo expresando su deseo de que sus amigos sepan que lo que le han estado diciendo no es de ninguna ayuda, especialmente lo que Elifaz acaba de decir en el capítulo 15. Y
que él podría fácilmente decir palabras crueles e ignorantes como las que le están hablando ahora si los papeles estuvieran invertidos y ellos estuvieran sufriendo y él fuera el que estuviera bien. Job podría ser igual de poco comprensivo y cruel con estos hombres si ellos estuvieran sufriendo y él estaría bien. Versículo 6. Ahora Job dirige sus pensamientos hacia el único que comprende que está sufriendo en ese mismo momento, o sea, él mismo, y reflexiona: si hablo, no sucede ningún alivio. Si no hablo, tampoco. Versículos 7 y 8. Esto hace que ahora Job dirija sus pensamientos hacia quien está causando este dolor inmerecido en su vida: Dios. Y Dios no solo lo está agotando, sino que también ha devastado su casa, y la plaga física que Satanás le dirigió está causando efecto en su salud y apariencia física. Versículo 9. Job va a revelar que tiene enemigos que están dispuestos a atacarlo por sus pecados secretos. Las palabras de Elifaz hicieron sentir a Job así: su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Versículo 10. Estos amigos vinieron a confortar a Job, pero así es como Job siente su consolación. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Verso 11. Finalmente Job habla de lo que siente que Dios le ha hecho. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿A quién se está refiriendo al decir malvados? A sus 3 amigos, por supuesto. Versículo 12. Y ahora todo se pone más caliente. Todos están enojados, se acusan entre sí, y Job acusa a Dios mismo de tratarlo con violencia y dureza. Versículos 13 al 14. Dios está disparando flechas a Job, así es como siente que Dios lo trata. Se imagina que Dios le abre los riñones y derrama su bilis en el suelo. Entonces dice que Dios está luchando con él como un guerrero. Versículos 15 al 17. Job está vestido de cilicio, no se está levantando en contra de Dios, en cambio se está hundiendo en el polvo. Todo esto para que Dios sepa que no necesita castigarlo y pueda dejarlo en paz y pasar por alto toda disciplina. Job también continúa llamando la atención de Dios sobre que su azotamiento está resultando para él físicamente. Job ha llorado mucho desde que Dios permitió que Satanás tocara su vida. Recordemos que Dios permitió que Satanás arruinara la vida de Job a pesar de que no ha hecho nada malo. Versículos 18 al 20. Así que Job piensa: seguramente la tierra ha sido testigo de mi integridad. Podría dar testimonio a cualquiera que tenga dudas sobre mi rectitud. Pero mejor que la tierra, Dios es el único que puede interceder por el justo Job. Job recuerda que necesita a alguien que medie entre él y Dios, quien también podría ser su abogado. Versículo 21 al 22. Job ve a Dios como el potencial defensor, pero también aparentemente como su enemigo. Entonces Job entra en desesperación otra vez. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios te llamaron la atención en los pasajes de hoy? El mío viene de Job capítulo 14, versículo 5. Dice así: ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Pienso, el tiempo de la vida humana está fijado por Dios mismo. Él es el soberano sobre esto, y Job no argumentó el hecho que la vida humana está en las manos de Dios, y yo tampoco. Amado lector, el banquete de mañana será en los capítulos 17, 18, 19 y 20. Qué maravilloso sería si tu iglesia se une a nosotros a leer la Biblia el próximo año. A nosotros nos encantaría. Y si tú puedes mencionarnos y sugerirnos a tu pastor o a tu líder que podemos ayudar a tu iglesia a leer juntos toda la escritura el próximo año. Cuéntales cómo tú has sido bendecido. Esto ha sido todo por hoy y nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será
Hasta la próxima.